Dicen que hay lugares que están vivos, pero no de la forma en que lo imaginamos. Lugares donde el tiempo parece detenerse, donde el aire pesa más y los sonidos se ahogan entre los árboles. Uno de esos lugares existe. Está oculto entre montañas, lejos del turismo y los mapas. Y aunque muchos han oído hablar de él, muy pocos se atreven a entrar. En apariencia, todo comienza como cualquier otro sendero natural. Un cartel viejo, rutas marcadas y advertencias sobre osos y serpientes. Nada indica lo que está por venir. Pero justo detrás de este cartel hay un desvío, una entrada pequeña, sin señalizar, como si la naturaleza intentara esconder algo. ¿Qué pasa si decides cruzarla? 5 amigos decidieron hacerlo. Jóvenes con mochilas, cámaras y ganas de desconectarse del mundo. Lo que no sabían es que estaban a punto de desaparecer del radar de la realidad. Rieron, bromearon, sacaron fotos. Pero cada paso los alejaba más de la seguridad y los acercaba a algo que ni siquiera la lógica podría explicar. Al revisar el mapa, notaron una parte completamente en blanco, sin senderos, sin marcas, solo árboles. Fue justo ahí donde decidieron entrar. Explorar lo desconocido, dijeron. Pero a veces lo desconocido no quiere ser encontrado. La vegetación se volvió más densa. La luz del sol apenas atravesaba las copas de los árboles. La niebla comenzó a formarse sin razón aparente. Era como si el bosque supiera que alguien había cruzado una línea, una que nadie debía cruzar. Y entonces apareció una cabaña, solitaria, desmoronada, cubierta de hojas. No debería estar allí. Ningún mapa la mostraba. Uno de ellos dijo en voz baja: «Parece salida de una película de terror». Nadie rió. Se acercaron. La puerta colgaba de una bisagra, como si alguien la hubiera empujado recientemente. Las ventanas estaban rotas, pero algo parecía haberse movido adentro. «¿Quién vive aquí?», preguntó uno. La respuesta fue el silencio. Un silencio que parecía escuchar. La puerta se abrió con un quejido lento. Adentro, solo oscuridad. El aire cambió. Se volvió denso, antinatural. Nadie quería entrar, pero lo hicieron. Y al cruzar el umbral, ya no eran los mismos. El interior estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera pisado ese suelo en décadas. Pero había marcas recientes, símbolos tallados, en las paredes, en el suelo, en el techo. Algo había sido invocado allí, o tal vez nunca se había ido. Algunos eran círculos, otros formas humanas, retorcidas. Uno de ellos murmuró: «Esto es un ritual». Y entonces un viento helado atravesó la sala. Las velas apagadas se encendieron solas. Eso fue lo primero que los hizo correr, pero no lo último. En el suelo había una libreta, cubierta de polvo, pero intacta. Uno de ellos la abrió con las manos temblorosas. Páginas escritas con urgencia. Frases repetidas una y otra vez, como si alguien suplicara por no ser olvidado. «No entres cuando escuches la voz», decía. «Ella no tiene forma, pero puede imitarte. Puede usar tu cara». Era una advertencia, o un último intento de evitar lo inevitable. Fue entonces cuando la vieron. Una figura parada frente a la ventana, silenciosa, inmóvil. Lo más aterrador no era su presencia, sino que uno de los chicos juró que tenía su misma ropa, su misma cara. Buscaron una salida, pero la casa parecía crecer desde adentro. Las paredes ya no estaban donde estaban antes, y en la madera, huellas, pero no eran de ellos, ni humanas. Algo había estado caminando ahí hacía muy poco. Un reloj antiguo colgaba de la pared. Estaba roto. Marcaba las 3:33, pero sus celulares 2:07. Algo alteraba el tiempo. El pasado, el presente y el futuro estaban colapsando en ese lugar. En una habitación secreta, un mapa dibujado a mano. Marcas, cruces,
notas en tinta roja. No estaban solos. Otros habían llegado antes, pero ninguno había salido. Corrieron sin pensar, golpeándose contra ramas, sangrando, pero ni siquiera sentían el dolor, porque sabían que algo los seguía. No corrían por escapar, corrían por sobrevivir. Meses después, una noticia antigua apareció en una biblioteca local. 5 excursionistas desaparecen en el mismo bosque en 1987. Las fotos eran inquietantemente similares. Mismas mochilas, mismas poses. Hoy la cabaña sigue allí. Algunos dicen que en ciertas noches una luz se enciende dentro, como si alguien o algo aún esperara visitas. Muchos afirman que la historia es falsa, que fue exagerada, que los chicos inventaron todo. Pero si es mentira, ¿por qué la cabaña no aparece en ningún mapa? ¿Y por qué algunos aseguran haber escuchado voces cuando se acercan al bosque? Nadie ha vuelto a entrar, o tal vez sí, y nunca volvieron a salir.